Bueno, vamos a ver cuál es mejor Superman de Javier Ibarreche. Tampoco creo que ese video intentará ser. A ver, vamos a ver. ¿Cuál fue el mejor Superman? Llevo 2 segundos de video y ya puedo escuchar los comentarios llenándose de respuestas, y mi intención acá no es decir que una de estas dos versiones de Superman es mala, pero creo que tienen diferencias Tibio. importantes y sé que a mí personalmente estas dos películas me hicieron sentir cosas diferentes, incluso conforme ha pasado el tiempo. Superman es un personaje peculiar. A veces parece que no es complejo y que eso es lo que lo hace interesante, que es un tipo profundamente bueno en un mundo en el que la gente tiene bien y mal en diferentes dosis. Yo recuerdo un momento de mi vida donde la idea de Superman me parecía, para propósito de un drama, chafa, porque es indestructible. ¿Qué conflicto puede haber con un personaje así? Pero luego entendí que Esa era una crítica muy de los. O sea, yo de mi infancia, güey, de justamente esos tiempos en los que era hater de Superman, güey. Siempre me apareció justamente. Y siempre el argumento más repetido. Es que Superman es aburrido, ¿por qué? Porque pues, no lo. O sea, ¿cómo le ganas a Superman? O esto o aquello, güey. Entonces, era algo muy sonado en esas fechas, güey. O sea, yo estaba chiquito, yo me acuerdo. De hecho, hay hasta videos como el de Dross de Superman o Goku. Y Dross se la pasa tirándole caca a Superman, güey. Si no mal. Ese video estaría interesante verlo, güey. Justamente para ver cómo ha cambiado todo. O sea, porque yo pensaba, yo me acuerdo que ese video de Superman o Goku, ¿cuál es mejor? Yo me acuerdo, güey, que me enorgullecía de ese video y decía, claro, Goku, Team Goku hasta la muerte. Entonces, güey, güey, detalles a futuro. Ese video me lo guardo a futuro, güey. Me lo guardo a futuro, el de Dross. no solo no es indestructible, sino que incluso si lo fuera, ahí se pueden construir historias complejas y fascinantes. Recuerdo cuando vi Kill Bill y Bill se avienta este monólogo sobre por qué Superman es su superhéroe favorito. Mientras que los demás se disfrazan para ser el superhéroe, Superman se disfraza para ser Clark Kent, porque es antes que nada Superman. Y eso lo hace interesante. Cada historia nueva de este personaje, cada película que sale, cada versión animada, cada vez que se aparece siento que cambio de opinión. Y volviendo a estas dos películas, Man of Steel y Superman, creo que ambas versiones son reflejo de su época. Creo que las dos van a seguir evolucionando en la mirada pública conforme salgan más versiones de Superman, y creo que esta es la versión que necesitábamos ahora. Hablemos pues de Superman. Me parece importante recalcar aquí que voy a hablar de mi experiencia personal con ambas películas. Puede ser distinta a la suya, y creo que es importante también Tibio, tibio. poner a cada película en su época, en el momento en que salió, porque estas dos versiones de Superman tienen 12 años de distancia. Esa es la edad de parte del público. Así que empecemos con Man of Steel. Cuando vi Man of Steel en 2013, salí del cine fascinado. Además de que, por un lado, Henry Cavill, por otro, se sintió una película de Superman más entregada a su propio lenguaje. La versión anterior que habíamos visto en cines fue la de 2006, que tiene un par de momentos de despliegue de heroísmo, pero que en general se siente lenta. El actor que hizo a Superman era algo gris, y por superficial que suene, Superman casi no pelea, y qué hueva. No es que una película de Superman se tenga que tratar de Superman repartiendo chingados. Güey, a mí me encantó Superman Returns, güey. O sea, si me tuviera que quedar con una película de Superman que no sea las de Snyder, güey, me quedaría sin duda con Superman Returns, güey. Creo que justamente, o sea, creo que lo que le quieren achacar, o lo que le querían achacar a Superman de que era aburrido por esos años, creo que era una crítica muy injusta, güey. Porque Superman Returns es de 2006, si no mal recuerdo, güey. Y Superman Returns, güey, Superman Returns, el mensaje que quería dar, güey, era muy bueno, güey. O sea, creo que estas películas, güey, es que creo que en general las películas de Superman, cuando intentan ir más allá de lo simplista, por así decirlo, creo que resultan ser justamente las películas más criticadas o odiadas, güey. Dice el Mítica, a mí me gustó también el Diogo, sí, güey. O sea, creo que las películas de Superman que realmente intentan llevarlo más allá, resultan ser las más criticadas, güey. E irónicamente, por poner el ejemplo, Superman 2025 es muy explícita y su mensaje es muy simplista y terminan dándole una profundidad que no tiene esa película, güey. O sea, lo hemos visto. O sea, a la de Superman 2025 le quieren dar una profundidad de película que no tiene, pero estas películas que sí resultaron ser más profundas trabajando una introspección en el personaje, las tachaban de aburridas o de no ser buenas, por poner el ejemplo. Entonces, Pero si vas a ver en pantalla al superhéroe más fuerte del planeta, lo quieres ver peleando, no solo cargando cosas muy pesadas. Sí le reconozco que la escena de la es que, bueno, esto es una opinión muy subjetiva, o sea, cada quien. Pero por poner el ejemplo, yo mis escenas favoritas de Superman, ninguna es de pelea, güey. Ninguna es de pelea. O sea, mi escena favorita de esta película es cuando Superman levanta a Lois y están en el cielo y le dices que el mundo no necesita un salvador, pero yo lo escucho todo y en todos lados hay personas rogando por uno.
Me mama la escena donde detienen el avión, sí, de hecho, me parece también una de las mejores escenas de Superman en el cine, pero no es ni de cerca mi escena favorita, güey. O sea, mi favorita es esa. Y lo mismo, en las películas de Snyder, mis escenas favoritas no son las de pelea. Mi escena favorita, de forma subjetiva, no que sea a lo mejor la mejor escrita y tal, pero mi escena favorita de Superman en Batman v Superman, por poner el ejemplo, es cuando llega al Capitolio, güey. Mi escena favorita en Man of Steel es la escena final de la película, en la que Clark está jugando con su perrito y tiene la capa puesta y Jonathan Kent lo observa. O sea, no hay un solo momento de pelea, güey, en el que quizás el único momento de pelea, medianamente que podría contarse como pelea, que yo diría es una muy buena escena por lo que simboliza, es la escena donde la bomba atómica, por así decirlo, el misil del gobierno, está por llegar a Superman mientras Superman está lanzando a Doomsday al espacio. Esa, pero por lo que significa esa escena, que ya lo verán en el análisis cuando lo saque. Pero no tengo una sola escena de Superman favorita que sea, Superman está peleando. No. O sea, definitivamente ninguna escena mía de Superman favorita es de Superman peleando, güey. Misil del bienestar. Smallville es buenísima y no por las peleas o la acción, todo lo demás, puro diálogo es pixie. Quisiera que estuvieras aquí para verlo. Oh, Clark, él lo vio, créeme, en efecto. Escena toda God, escena toda God. Misil para Argentina, dice Leño. Bala en el ojo es imponente, pero en 2006, cuando salió esta película, yo tenía 12 años, así que capaz eso tuvo que ver. El chiste es que yo recordaba esta película como algo decepcionante, no porque fuera mala, sino porque me dejó con ganas de ver muchas cosas que simplemente no ocurrieron. Y 7 años después, cuando yo tenía 19, salió Man of Steel. Desde el tráiler, donde lo vemos rompiendo la barrera del sonido, se me erizó la piel. Agradecí después ver en el cine una historia de origen de Superman, porque en ese momento las historias de origen todavía no nos cansaban. Esa película de Superman de 2006 fue una especie de secuela de la saga que empezó en 1900. Y aparte eso, o sea, bueno, me imagino que lo va a mencionar, pero pasaron años, años, o sea, que se cuente el origen de Superman otra vez y con el detalle que se contó acá se agradece. De hecho, yo habría bancado que Superman 2025 hubiese contado un origen. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que la película asume que tú sabes y que no van a saber. O sea, cosas como, por ejemplo, por qué la kriptonita daña a Superman o encima, qué es en sí la kriptonita. Yo que llegué sin saber ni madres de la mitología de Superman, ni idea, güey. O sea, ni idea. Y va a haber una generación completa de niños, güey, que va a crecer, güey, sin saber esos detalles, a menos de que se metan a conocer más del personaje. Pero yo habría agradecido que sí se hubiese contado más acerca de su origen, güey, porque creo que muchas veces sí es necesario. Y en este caso, por la diferencia de tiempo que pasó, creo que no habría estado mal al menos un par de detallitos si se hubieran contado. 1978 con Christopher Reeve. Entonces, no nos cuentan el origen de Superman porque ya íbamos mucho más adelante y medio quiere parecerse a esas películas, pero también tratar de ser otra cosa. Salió en un momento equivocado. En cambio, A ver, ¿qué es lo que dijo? entonces no nos cuela de que todavía no nos cansaban. Esa película de Superman de 2006 fue una especie de secuela de la saga que empezó en 1978 con Christopher Reeve. Entonces, no nos cuentan el origen de Superman porque ya íbamos mucho más adelante y medio quiere parecerse a esas películas, pero también tratar de ser otra cosa. Salió en un momento. Eso sí, tiene un tono bastante diferente. Entiendo que a algunas personas les pueda disgustar esa disonancia en la narración, pero a mí personalmente me gustó, porque se tomaron más en serio, y las películas de Superman en 78 son hasta un poquito más comedia, güey. La peli intuye que conoce a Lex Luthor y por qué odia a Superman. La peli menciona algo muy respecto. ¿Muy qué? La película menciona algo al respecto, pero muy superficialmente sí. Muy, muy superficialmente. Hay fans nuevos que creen que Jor-El siempre fue cuestionable gracias a la película de Gon. Hablaré de eso con Smallville, porque siento que en Smallville hay un retcon, a menos de que llegue más adelante, pero en Smallville Jor-El te lo presentan como, y Jor-El se presenta como, yo quiero que conquistes el mundo, y a partir de como cierta temporada Jor-El dice, no, pibe, yo quiero que salves el mundo, y quiero que, y Jor-El deja de ser un ente malvado a ser un cabrón muy buena onda. Entonces, no sé si en Smallville se le va a dar una explicación a eso, pero siento que es un retcon. También podría entender que la gente esperaba algo de peleas por el avance tecnológico en comparación con las antiguas. Sí, eran otros tiempos. O sea, fíjate que por ahí de los 2000 se buscaba mucho la acción. Se buscaba mucho la acción. Entonces yo puedo entender que en esos tiempos sí hubiera un disgusto por el tono de lo que la gente quería ver. O sea, pónganse a pensar que era muy cine de acción en su momento, entonces pudieran esperar eso. Equivocado. En cambio, Man of Steel sale en 2013, apenas 5 años después de que Marvel echó a andar el MCU y solo un año después de la primera película de Avengers. El cine de superhéroes estaba creciendo como la espuma y nos entusiasmaba ver historias de origen de superhéroes porque existía la promesa de en unas cuantas películas se va a juntar con otros superhéroes y que se armen los pinches chingadazos. Yo quería que me gustara Man of Steel
y me gustó. Y tiene mucho a su favor que, de nuevo, corresponde con la época en que salió. Este Superman y en general su mundo tienen menos color que lo que suele verse en los cómics y lo que suele Más que nada por el tono de Snyder, o sea, el estilo de Snyder. Son 2 años entre Man of Steel y Superman 2025, así Banco volver a contar su origen otra vez. Sí, yo también lo habría banco. solíamos ver en el cine. Acá existía esta tendencia de darle un enfoque Aunque, espérate, ¿qué dijo acá? con la época en que salió. Este Superman y en general su mundo tienen menos color que lo que suele verse en los cómics y lo que solíamos ver en el cine. Acá Es que la de Superman Returns ya hacía ese cambio, güey. Eso lo comenté en Twitter hace un tiempo. A ver, deja busco el tweet. Fíjate qué bonito, güey, cuando un video pese a ¿cómo se llama? O sea, ¿ves la diferencia entre un video que sí profundiza en sus argumentos y un video que suelta cosas nada más por soltarlas y ya, güey? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, indirectas muy directas, güey, pero no es lo mismo. O sea, está disfrutable justamente ver un video que sí te profundiza en por qué dice lo que dice o por qué esto lo dice del modo en que lo dice, güey. O sea, no es meramente un voy a soltar palabras bonitas porque sí. O sea, este video resulta muy agradable por eso, güey. O sea, porque no tengo que intentar entender qué es lo que quiere dar a entender con las palabras tan pretenciosas que sueltan, sino que lo expone bien tal cual, güey. O sea, qué diferencia, loco, qué diferencia. Aquí está, mira. O sea, este es un tweet en el que había puesto. Esto es algo que se pudo haber comentado en su momento, pero es diferente, güey. Mira, igual, eso lo dejamos a un lado. Pero ya desde la película de ¿cómo se llama? De Superman Returns, ya se le trataba de dar un enfoque mucho más serio y deprimente, por así decirlo, a todo lo que tiene que ver con Superman, güey. ¿Por qué? Porque para la película justamente se ajusta un color azul más oscuro, una capa que ya en lugar de ser roja prácticamente tiraba al vino, las capas, el cinturón, el símbolo, o sea, si se fijan acá, todo más colorido y más bonito, por así decirlo, y acá tuvo un tono bastante más serio y oscuro. Entonces, y de hecho diría que no, y yo saben, justamente lo he mencionado mucho en directo, un Superman que yo sí catalogaría como un Superman deprimido es este, güey, por la película. O sea, los que hayan visto la película darán, ¿cómo se llama? Darán a lo mejor un poco de razón al respecto de eso, güey, pero shit. Continuemos. Entonces sí, no comienza con Snyder algo más serio y con colores más oscuros. Comienza directamente en Superman Returns. A mí me encanta el llamado tono oscuro de pelis como Man of Steel, The Amazing Spider-Man, Las Tortugas Ninja, etcétera. Optaban por un lado menos fantasioso que los cómics, horrible. Más que oscuro, diría introspectivo. Los colores son más profundos. Acá existía esta tendencia de darle un enfoque realista a los superhéroes, que más allá de los poderes y que vienen de otro planeta, hubiera una lógica detrás de por qué son como son. Y eso se ve mucho en el color. Este Superman es azul y rojo porque cómic gringo. Este usa un traje de batalla de su planeta de origen y no tiene un calzón rojo afuera porque desentona. Se parece lo más posible al traje azul y rojo, pero sin que se siente el diseño de un cómic. Esto no solamente lo hacía Zack Snyder, era algo que perseguía el cine de superhéroes. Ni tanto, porque este se parece mucho al traje de los Nuevos 52, ¿no? O sea, yo no he leído esos cómics de los Nuevos 52, así que ni me voy a meter a profundizar eso, pero que yo sepa, sí hay algunos trajes que sí tiran a eso, O sea, sí tiran más a parecerse al traje de Superman de Henry Cavill. Pues en general, los trajes de los X-Men no tienen nada que ver en la animación y en los live action. El chiste es que en su contexto, Man of Steel fue una película correcta y le fue bien en taquilla. Fue bien recibida por los fans, amamos a Henry Cavill, chingón. Pero me pasó algo curioso, que es que conforme avanzó el tiempo, esta versión de Superman me empezó a gustar cada vez menos. 3 años después de Man of Steel, mientras que Marvel seguía sacando películas de superhéroes como si fueran tortillas, vino la segunda película apenas de este universo cinematográfico, Batman contra Superman. Me pueden decir lo que quieran, pero que 2 horas y media de película culminen con Mi mamá también se llama Marta, me parece la resolución más pendeja que he visto jamás en una historia. Aunque se parezca al cómic que sea, aunque tenga antecedentes, es un final estúpido. Y luego muere. Bueno, es que técnicamente no es el final de eso. O sea, aquí sí patalea un poco porque no es la conclusión de la película. O sea, creo que, de hecho, diría justamente que lo de Marta, es que ni siquiera yo defiendo la escena de Marta en sí. O sea, la escena de Marta, ay, la escena de Marta. Es que la escena de Marta no es un mal momento, güey. El problema es que no. Las cosas tal y como funcionan después de eso no son tal cual así, güey. O sea, ¿cómo te diría, güey? Es la conclusión del conflicto entre ambos, sí. O sea, es la conclusión del conflicto entre ambos, más no la conclusión de la película en general. Y sí flojea. O sea, sí flojea. Sí flojea porque inmediatamente es como de que Batman ya es amigo de Superman y es como de que lo trata como amigo. Yo tengo pensado justamente un video para reestructurar algunas cosas y cambiar un par de cosillas para que la escena entone mejor en la película, pero es que el problema es que sí es eso. O sea, es como de que Batman
tanto odio acumulado por Superman y solamente por ese detalle se entiende que Batman humaniza a Superman y todo esto y lo que tú quieras, pero había tanto conflicto, güey, entre Batman y Superman, para que justamente Batman al escuchar su mamá se llama Martha, es como de que no te bancaba Superman, pero ahora sí te banco. Como de tal cual así, güey. O sea, fue tal cual así. Y se entiende la intención justamente, pero en este momento, aquí sí aplica ¿cómo se llama? La palabra de estuvo mal ejecutado. Porque la idea se trabajó medianamente bien a lo largo de la película. No te digo es un momentazo, te digo es un buen momento, pero la resolución o el resultado final de eso fue, no te preocupes, te prometo que Marta no morirá hoy y tal. Había mejores formas. De hecho, creo que si se hubiera extendido el conflicto de Batman y hubieran seguido teniendo como esa tensión y Batman le hubiera seguido haciendo amenazas a Superman hasta que justamente se sacrifique y se dé cuenta por completo de lo equivocado que estaba cerca de él, hasta ese punto yo creo que fue donde justamente Batman tuvo que haber cambiado su parecer con Superman. Pero es que tal cual, o sea, le dice, no, pues Martha y tal, tiene el shock y de repente es como de, no, te necesitan en Metrópolis, tienes que ir, yo salvaré a tu mamá. Es como de, se siente muy repentino, güey, muy brusco el cambio de un personaje que a lo largo de toda la película ha estado muy edgy y que únicamente por ese aspecto, que no es como que sea un aspecto muy sencillo, sino que es un aspecto, eso, o sea, en general, al final creo que es eso. La escena en sí o la idea no era mala, el problema es que inmediatamente después de esto es como de que ya se hicieron compas. Y eso no tuvo que haber sido así. Tuvo que haber continuado un Batman de mira. O sea, bueno, mi idea, explorando un poquito justamente aquí. Mi idea con esa escena, más que nada, es que Batman por el trauma, güey, diga, una Marta no va a morir esta noche por justamente esa presión y porque es una persona inocente involucrada en estas cuestiones. Vaya, salve a Marta y después de salvar a Marta, vuelva justamente a hacer la amenaza a Superman de que es una amenaza y de que lo va a volver a contener, güey. Superman, ahora sí, ya sacrificándose, es donde Batman diga, mierda, yo no bancaba a este tío, pero ahora sí lo banco. Entonces, yo creo que es eso. Lo que choca es que inmediatamente después de eso ya no hay tensión, ya no hay conflicto entre Batman y Superman. Ya no hay un conflicto entre estos dos, meramente ¿por qué? Porque su mamá se llama Marta, que evidentemente no es porque sus mamás se llamen igual, es porque Batman lo humaniza y se da cuenta de que justamente estaba equivocado y Superman no era el dios que tanto creía que era, pero tanto desarrollo, o sea, si te fijas, Bruce, todo lo edgy que va haciendo a lo largo de la película para llegar a ese punto, e inmediatamente después de eso, le dicen, su mamá se llama Marta y dice, hostia, que también es humano como yo y su madre se llama igual, no puedo permitir que esa mujer muera, y de repente es como de caballeros, amigazos, y es el problema con la escena, es el problema que tiene esa escena. Entonces, es tal cual, o sea, Superman, independientemente de si era humano o no, seguía siendo alguien muy poderoso y seguía siendo una amenaza muy cabrona para el mundo. Entonces, que Batman inmediatamente cambie y diga a Superman lo más duro del sistema, es el problema. Pero, afortunadamente, pues realmente, como te digo, no es que esto te destruya la película por completo, simplemente sí le hizo falta que tuviera un mejor desenlace eso, porque eso no tendría que ser una conclusión de un conflicto, eso tendría que ser una catarsis más bien, un cambio radical, pero no definitivo, güey. Eso tuvo que haber sido un momento de, te quiero seguir vergueando, pero voy a hacer una excepción en este momento, voy a arreglar unas cosas, regreso y tú y yo tenemos algo de qué hablar. Tuvo que haber sido así, güey, no tuvo que ser, no mames, camaradas, caballeros, ya somos amigazos, pues no. A mí no me termina de gustar. La escena inicial demuestra que el odio de Batman surge de la destrucción de Metrópolis, aunque Batman lo humanice, ¿cómo eso cambiaría el odio inicial? No cambiaría el odio inicial como tal, pero lo haría entrar en razón, que es justamente lo que hace, darse el tiempo para entender que está siendo manipulado por Luthor y tal, y razonar un poco más y decir, este güey sigue siendo una amenaza, pero no me puedo dejar que estas cosas... Ese es el Angelino64 punto, dice, güey. el cambio definitivo tuvo que ser con la escena de El hombre aún es bueno. Claro, claro. O sea, eso es lo que tuvo que haber sido. Entonces, es entendible, pero como te digo, no es el super problema en la película, porque si bien es una mala conclusión, o bueno, no diría una mala conclusión, sino una conclusión apresurada de un conflicto que se desarrolló bastante bien durante la película, y ese es el problema. Pero la resolución del resto de situaciones está muy bien. O sea, yo sí te valgo que esto es, diría, de hecho, de lo peor de la película, porque el resto de las cosas en la película están bastante bien desarrolladas, pero sí,
O sea, es entendible, güey. Culminen con "mi mamá también se llama Marta", me parece la resolución más pendeja que he visto jamás en una historia. Aunque se parezca al cómic que sea, aunque tenga antecedentes, es un final estúpido. Y luego muere Superman para que un año después, en una de las peores cosas que he visto jamás en una sala de cine, junten con prisa a superhéroes cuya historia nunca vimos y lo revivan. Aquí hablo de la versión de Joss Whedon, que me parece impresentable, y no de la de Zack Snyder, que tiene mejoras considerables, pero que aún así peca de un montón de cosas. Ese es otro tema. A lo que voy con todo esto es En algún directo iré a hablar justamente de el matar y revivir tan rápido a Superman, que muchos justamente se enojarán con eso. Yo no lo comparto, pero es un tema muy amplio y lo hablaremos en otro directo. que conforme este universo cinematográfico trató de evolucionar a este Superman, me gustó cada vez menos. Y es lamentable porque este era un gran Superman metido en películas francamente culeras. Por ahí nos dieron la esperanza de que volvería cuando lo vimos en la escena postcréditos de Black Adam, la que se supone sería el reinicio de este universo, pero a Black Adam le fue el carajo, fue bastante olvidable y esta promesa se rompió al día de que se hizo. La mejor película en la que Henry Cavill sale como Superman fue la primera, Man of Steel. Y habiendo pasado tantos años de que salió, habiéndose transformado el cine A ver, diría que me mama Batman v Superman, güey. Es que creo que, ay, güey, es que mi gusto por Batman v Superman, güey, sí, o sea, definitivamente. Fíjate que Man of Steel es una película. Ay, güey, no voy a extenderme tanto, güey. Ya estamos así, o sea, son 5 minutos apenas de 15, güey. de superhéroes en general, habiendo pasado el frenesí de Endgame, en medio de la fatiga de superhéroes que sigue en el aire, vuelvo a ver Man of Steel y se me cayó un poco. Reitero, no es una mala película, pero a un nivel profundo, la película trata de una cosa que traiciona la misma película. Lo que Zack Snyder maneja de forma valiosa en Man of Steel es el tema del poder. Construye a un Superman que es poderoso, lo vemos usar ese poder de diferentes formas, construye muy bien a este dios de los superhéroes y lo enfrenta contra villanos que... Diría que no. No, no, definitivamente no. O sea, sus temáticas principales no son tanto eso. O sea, directamente es lo que pasa al inicio de la película. O sea, es más bien el libre albedrío, la libertad de decidir qué es lo que quiere ser. O sea, va más por otro rumbo. O sea, Man of Steel no es realmente una película en la que te construya justamente algo similar, no. Están a la altura. Zod tiene más entrenamiento militar que Superman, pero Superman lleva más tiempo en la Tierra, entiende mejor sus poderes, es una batalla pareja y potente. Pero la película no se trata de esa batalla. Al centro de Man of Steel, el eje dramático de la película es la decisión de Superman de mostrarse al mundo o no. Crece y usa sus poderes un par de veces y su papá le dice que no los use, que es peligroso, que la gente lo va a rechazar. Dejemos de lado que el papá esencialmente le dice que hubiera dejado morir a sus compañeros de clase porque hay que miedo. Déjenme. Ay, es que esas escenas son complicadas, güey. Esas escenas son muy complicadas. O sea, no es que diga eso. O sea, de hecho, ya lo vimos justamente en el video que hicimos. Jonathan Kent ni siquiera sabe responder. Ese tal vez es un tal vez genuino. O sea, ni él sabe la respuesta. No es una escena que te quiera dar una respuesta de sí lo debiste hacer, Clark, no lo debiste hacer, Clark. Es un no sé, güey. O sea, es lo que quiere transmitir la escena. Un no sé, güey. O sea, sinceramente, no lo sé. Que te van usando tus poderes. Ignoremos eso. El gran dilema de Superman llega a su punto más alto en una escena que carece de toda lógica, donde van en el coche y de pronto se asoma por ahí un tornado, el tornado se acerca y todos corren a refugiarse bajo un puente donde por alguna razón el aire no sopla. El tornado es tan fuerte que está levantando coches, pero un par de filas más adelante solo es airecito. Y el papá, que no tiene poderes, insiste en mandar a su hijo, que es indestructible, abajo del puente, en lo que él, sin poderes, va a rescatar al perro. El tornado que escoge qué coches levantar le rompe la pierna al papá. Y viendo que no puede... Es que sí, güey. O sea, no sé. O sea, no sé si realmente sí se volvió a. Es que, güey, es que es raro. O sea, porque. O sea, no por hablar de por él o algo por el estilo. Pero, güey, o sea, cuando haces tantos videos de tantas películas, tantas cosas, o sea, tienes. ¿Cómo te diré? O sea, me imagino que tendrías que tener a lo mejor un entrenamiento. Bueno, no entrenamiento, no sería la palabra, pero sí tienes que. Bueno, sí sería entrenado. Tendrías que tener un ojo o una percepción más entrenada de lo que percibes en el cine. Entonces, cuando justamente te dicen es que es una escena que carece de sentido, yo a muchos críticos de cine justamente, de hecho, a la gente en Twitter ahorita la veo justamente con esa banderilla porque están criticando un poco las decisiones de Nolan para la película de la Odisea, diciendo, no, es que el cine no debe ser realista. Y en estas situaciones se preocupan tanto. Es como de que es raro. En algunas situaciones, hay
le dan mucha importancia al realismo y en otras ocasiones te dicen, el cine está hecho, y estoy seguro de que incluso en mismas críticas de él, no es por decir que sea hipócrita, porque todos pecamos como de un poco de hipocresía siempre, pero estoy seguro, güey, te lo puedo apostar, que si buscamos algún video de él, estoy casi seguro de que vamos a encontrar algún momento en el que diga, pero está bien porque el cine está hecho para que veamos este tipo de cosas. Entonces, eso ya puede ser un poco más de un sesgo subjetivo. Como lo digo, a mí esta escena me parece que está bien, se entiende lo que justamente quería transmitir, pero probablemente a lo mejor ya tiene rato que no vio Man of Steel, a lo mejor no entendió bien el mensaje que quería transmitir el papá, cosa que me parece muy complicada porque como los digo, es una escena que es muy explícita, güey, o sea, te dice prácticamente en la cara lo que quieren decirte, entonces que te diga, ¿por qué no deje ir al hijo indestructible? Pues hace rato justamente acabas de mencionar la razón, o sea, mira, vamos para acá atrás y escuchen lo que dice. Al mundo, el eje dramático, pero Superman lleva mala y su papá le dice que no los use, que es peligroso, que la gente lo va a rechazar. Dejemos de lado que el papá ¿Ves? O sea, es raro porque estas personas la entienden y al mismo tiempo no la entienden, güey. Entonces, o sea, no sé qué tiene esta escena, güey. No sé si es justamente la presión social de que justamente no le gusta porque en general los memes y tal y cual, pero no sé, o sea, no sé. lo que él, sin poderes, va a rescatar al perro. El tornado ¿Ves? O sea, como que él tiene la respuesta, pero al mismo tiempo no quiere darse la respuesta. Es como de que lo sabe, pero al mismo tiempo cuando tiene que aplicar la respuesta, no la utiliza. Es raro. que escoge qué coches levantar le rompe la pierna al papá. Y viendo que no puede correr, Superman quiere ir a salvarlo. Pero el papá lo detiene con un gesto que indica: no, mi hijo con poderes, no me salve. Déjame morir por pinche necio que ya tengo el tornado aquí a 2 metros. Esta escena es un poco estúpida. Cuando vi Man of Steel en el cine, mi enamoramiento con este nuevo Superman le pasó por encima a estos detalles, pero años más tarde... Pero es que no son detalles porque están bien respondidos en la película, güey. O sea, están bien respondidos en la película. De hecho, si se fijan, ese comentario de no, mi hijo con poderes, no me salves, es un comentario muy internet. O sea, es un comentario muy internet, güey. Entonces, genuinamente, no. O sea, la escena, si nos vamos a un nivel objetivo, no en base a si me gusta o no me gusta, es directamente, la escena te lo explica, la escena te lo cuenta y es parte de... O sea, de hecho, él justamente como él lo menciona, el drama principal es de si mostrarse al mundo o no. Esto es parte de ese drama, o sea, de que si se muestra o no se muestra, y su padre le dice que aún no está listo, y es la conversación tal cual que tienen a lo largo de la película. Entonces, es un hilo narrativo que está bien construido en la película. Es que no lo culpo porque es como la charla que tuvimos, capaz tenía más sentido que vaya él porque era más joven, más rápido, etcétera, qué sé yo, sí, pero tienes que entender el punto del personaje, Santi, el punto del personaje, y justamente esas escenas en las que dice tal vez cuando Clark le pregunta si qué debió haber hecho, es güey, es que es eso. O sea, tienes que entender que el personaje va a actuar como el personaje quiere y no como la lógica que tú trates de imponerle, güey. Es así. O sea, así funcionan los personajes. Pues también podemos pendejear a Vegeta en la saga de Cell por haber dejado que Cell se desarrolle. Sí, pero Vegeta está escrito para que él funcione así, güey. O sea, decir que el personaje está mal o que la escena en la que Vegeta deja que Cell se transforme está mal porque es una decisión pendeja, es proporcionalmente pendejo desde tu desde la crítica, por así decirlo, porque sigue su lógica interna. Ya se ardió el celery y si no ya me voy. No me ardo cuando los videos están bien argumentados. O bueno, no que estén bien argumentados, sino que al menos presenten bien sus puntos y den razones válidas, no simplemente digan, ah, no tiene humanidad y punto, y no te dicen ni siquiera qué chingados quieren decir con eso. ¿Qué tipo de padre dejaría que su hijo se arriesgue de esa manera? Clark era adolescente en esa escena, esa época, dice. Okay. Me es inevitable notarlos, pero pongamos que la escena tiene sentido. Supongamos que el tornado tiene lógica o que no importa que no la tenga, el chiste de la escena es que el papá creía tanto en que Superman debió ocultar su identidad que estuvo dispuesto a dar su vida para transmitir ese mensaje. Superman pasa varios años escondiéndose porque aunque quiere ayudar a... Es que ven lo que les digo, o sea, es raro porque estas personas saben lo que transmite la escena, pero al mismo tiempo no lo quieren aceptar así, güey. Es raro, güey. Esta escena es un completo caso de estudio, güey, porque lo saben, y es lo que te digo, todos lo saben, güey, porque la escena se entiende. O sea, si no dijera esto, no se entendería, güey. Entonces, es muy raro. la gente, su papá se sacrificó en nombre de ese mensaje. Qué fuerte va a ser el momento en que Superman, al ver que hay una amenaza que rebasa cualquier otra que haya visto, tenga que anunciarse ante el mundo como el héroe que es. Dice, Apio, en el siguiente directo puedes reaccionar a la reseña de Danny Bove de Man of Steel, dura solo 15 minutos. Si la pasas allá al Discord, sí. Pero eso no pasa. Zod llega a la Tierra y dice: habitantes de la Tierra, hay un tipo con poderes viviendo entre ustedes, necesito que me lo traigan. Y es ahí que por fin entra Superman. Entonces,
tienes esta escena que no tiene sentido, pero que crece el conflicto de Superman sobre si anunciar su identidad o no, todo para que el villano le resuelva ese dilema porque Superman ya no escoge nada, lo anuncian como superhéroe. Este es un fallo de ¿cómo se llama? De la crítica aquí en esto a nivel cronológico, y es que Superman ya había aceptado ser Superman porque ya habíamos tenido la escena de su primer vuelo. Él ya había aceptado el traje, ya había tenido su charla con Jor-El, donde Jor-El le dijo, tú le darás a la gente un ideal al que podrán aspirar. Entonces, Superman ya había tomado la decisión de ser Superman. Por eso justamente la escena del primer vuelo es tan impactante. Creo que aquí está justamente malinterpretando lo que Zod quería, y es que Zod quería que Superman se entregara. Entonces, ahí está más bien el detalle. O sea, Superman, y de hecho, pues el dilema siguiente es justamente Superman entregándose al ejército para que el ejército lo entregue a Zod. Entonces, lo que Zod hace no es como tal sacarlo a la fuerza, sino que se entregue a la fuerza. Entonces, ese es el detalle. A Superman ya había elegido ser Superman antes de que justamente llegara Zod, en unas escenas previas. O sea, Zod lo obliga a entregarse, pero como tal a mostrarse al mundo, no. Era el centro dramático de la película y se pierde. A esto me refiero con la evolución de la percepción. Man of Steel me supo a gloria en 2013, pero años más tarde, sin la capa de ilusión por el cine de superhéroes y por este héroe en particular, resuenan más los detalles incoherentes y, como película, O pudiera ser también, o sea, estaría interesante justamente entender si realmente es por eso, o que ahora que estamos más gobernados por memes y los memes sí distorsionan un poco nuestras perspectivas, tal vez ahora esas cosas han cambiado. O sea, el hecho de que ya vayas destinado a, o sea, tú por ejemplo, si escuchas, por eso es muy claro cuando, no les pasa que cuando justamente van a ver una película y un amigo le dice, no te voy a decir si es buena o es mala porque no quiero afectar tu juicio. Si tú le vas y le dices a un amigo, la película es mierda, cuando la va a ver, si no tiene una personalidad tan fuerte, por así decirlo, va a irse enfocado en encontrar detalles, independientemente de si los hay o no los hay, va a ir sabiendo ya que la película es mierda. Entonces va a ir con esa mentalidad de la película es mierda. Si tú le dices la película es muy buena, va a ir con esa mentalidad de wow, voy a ir a ver una gran película. No, como te digo, depende mucho de la mentalidad. A mí se me dicen la peli es mala, la peli es buena. Independientemente de eso, yo llevo completamente neutro la película. No llego con ninguna expectativa de wow, voy a ver Pic o voy a ver esto. Pero hay personas que sí les cambias mucho sus expectativas y dicen, jajaja, qué estúpido. Hay mucha gente que va a decir, jaja, sí es estúpido, ¿verdad? Y en su mente, ¿dónde está lo estúpido? Eso me pasó cuando vi la escena del 5 de asada, güey. Como de que el Dimmick en el voice chat mientras estábamos viendo Man of Steel, 5 de asada, 5 de asada. Y yo estaba viendo la escena y dije, ¿pero de qué se ríe este puto anormal? O sea, la escena está bien. Y después de un rato conversando, es que la escena es estúpida, loco. No la puedes defender. Y ahora el Dimmick, mira, cerrando el orto, puto mono. Así que me pasó con The Last Jedi, dice el Escarlato. Así es. hoy a mí ya no me encanta. El universo extendido de DC pasa años tropezando, Marvel llega a su punto más alto y luego no sale de un hueco de mediocridad, y sale para reiniciar una vez más este universo Superman. Y desde el tráiler, desde la primera escena de la película, se establecen varias diferencias clave con el Superman de Zack Snyder. Para empezar, el color. Esta tendencia a oscurecer a los superhéroes porque menos color es igual a realismo ya quedó atrás. El cine de superhéroes como género ha evolucionado. Hoy quizá no estamos buscando realismo, quizá queremos subirle el volumen a la cara fantástica de la historia. Evidentemente no puedo hablar yo por todo el público, pero yo particularmente extraño el color. Me gusta este traje y que tenga encima su calzón rojo y que no me expliquen por qué tiene el calzón rojo encima y de dónde salió, porque no me importa. Es Superman. Es lo más parecido que he visto al de esta serie animada, que es el Superman que a mí más me gusta. Y el mundo tiene color. Los personajes, sus trajes, las peleas. Es un universo. Irónicamente, esa serie de Superman es mucho más seria en todo sentido que lo de James Gunn. O sea, si lo comparamos con eso, es que el tono de James Gunn, ya lo llevo diciendo desde hace rato, desde que me he visto todos sus productos de Superman. Este Superman es el menos Superman que yo he visto de todos. O sea, no en el sentido de que, wow, no representa a los valores, no, sino que es el que está más fuera de caracterización con los demás. O sea, tú te ves la serie animada, te ves las pelis de Snyder, te ves otros universos animados, te ves otras películas y todos los Superman te parecen medianamente, pero a este no, a este no. Me molesta cuando hablan en general de esa forma, generalizando, diciendo que el cine oscuro es anticuado. ¿Por qué limitarse por esas modas? ¿Qué es lo que son? Sí, o sea, a mí personalmente, si tiene color o no color, o sea, es independiente. O sea, para mí realmente, yo no es como que me canse de películas oscuras, tampoco me canso de películas coloridas, pero Universo de fantasía. No quiero una escala de grises, quiero un universo de fantasía.
La película no es una historia de origen porque para este punto eso hubiera sido dispararse en el pie. Vas a empezar un nuevo universo cinematográfico, vas varios años tarde con respecto a la competencia, volver a ver Krypton explotando y los papás de Kal-El mandándolo en una nave y llega a Kansas y ya basta. Ya no sabemos la historia, ya la vimos varias veces. Podemos ir a lo que sigue, podemos abarcar más historia. La película usa entonces Esto es raro porque, bueno, independientemente de él no está hablando de, ¿cómo se llama? No está hablando o haciendo crítica a Batman y Superman, pero es gracioso o curioso que las personas que justamente sí critican Batman y Superman te dicen, no, es que fue muy apresurado, tal, podríamos usar hasta este mismo argumento. Ya hemos visto a Batman y a Superman colaborando tantas veces, ya hemos visto tal, vamos a lo que sigue. Y es que tal cual, o sea, Superman 2025 tiene muchos más elementos sueltos que ¿cómo se llama? Que Batman y Superman. O sea, tienes a la Justice Gang, tienes a un montón de personajes extras. A mí se me hace una jolada eso de no contar el origen. La nueva de los Cuatro Fantásticos sí cuenta el origen y te contextualiza en lugar de simplemente skipearlo. Sí, o sea, tuvo que haber habido un poco, porque además se supone que es el inicio de tu universo, güey. Entonces, los primeros 2 minutos para hacernos un resumen del mundo en que nos encontramos. sí, a Y mí nos también me adorna estos pareció textos cutre con ese una inicio. estructura de 3. Hace 3 siglos aparecieron los metahumanos, hace 3 décadas llegó un bebé del espacio, hace 3 años ese bebé se anunció como Superman, hace 3 semanas Superman evitó una guerra y así hasta llevarnos a hace 3 minutos, Superman perdió su primera pelea. Aquí entra uno de los puntos que he visto que ha sido usado como argumento en contra de este. ¿Lo defendió o lo criticó? No sé. Si ya basta, ya no Porque me sabemos de parece la una historia, mierda ya la esa vimos varias introducción, veces. güey. Podemos ir a lo que sigue, podemos abarcar más historia. La película usa entonces los primeros 2 minutos para hacernos un resumen del mundo en que nos encontramos y nos adorna estos textos con una estructura de 3. Hace Es que sí está un poco mierda eso. Sí es necesario contar el origen, ya que es la carta de presentación de Superman. Claro, es que es lo que te digo, o sea, van a crecer muchos niños con este Superman y no van a tener ni una idea real de lo que justamente implica por completo Superman. Está muy tres XD. siglos aparecieron los metahumanos, hace 3 décadas llegó un bebé del espacio, hace 3 años ese bebé se anunció como Superman, hace 3 semanas Superman evitó una guerra y así hasta llevarnos a hace 3 minutos, Superman perdió su primera pelea. Aquí entra uno de los puntos que he visto que ha sido usado como argumento en contra de este Superman, que si lo hicieron demasiado débil, que si se la pasa recibiendo chingadazos. Pero si ya vieron la película, saben que solo hay 2 personajes que le suponen a Superman un reto físico de verdad. Metamorfo, que puede literalmente transformarse en kriptonita, y un clon de Superman controlado por un Lex Luthor que estudió sus movimientos a detalle por años. O sea, solo Superman puede vencer a Superman. El resto de villanos que enfrenta les ponen su madre relativamente rápido. Se le complica cuando al mismo tiempo que pelea está tratando de que no maten a alguien más. ¿Sabes cuál es el tema con The Batman? De que The Batman te cuenta el origen de Batman sin necesidad de que te lo ponga en pantalla explícitamente. Hay diálogos y situaciones que justamente sirven para hablarnos de eso. Incluso la trama gira en torno. De hecho, si te fijas de Batman, la película de Superman intentó ser de Batman, pero no le salió. El plot twist de que The Batman trabajó durante 1 hora y 20 minutos de película aproximadamente, en Superman aparece al minuto 38. O sea, lo de un giro de historia sobre sus padres. Entonces, Batman, el legado de su familia, en The Batman, aunque no sea muy explícito en The Batman, sí se trabaja el origen de Batman. Sí se nos trabaja eso y se nos muestra. En Superman 2025 lo que se hizo fue extremadamente superficial. La queja que tengo de Superman de James Gunn es la misma que tiene ese video de cómics y otros pormenores en contra del Superman de Snyder. No se muestra cómo el mundo percibe a Superman, no conoce su motivación y relación con Lois. Se supone que no se llevan tan bien, pero en primer lugar no sabes por qué gente tan diferente están juntos. Es eso, es lo que justamente decía de que la película de Superman 2025 hay muchas cosas que da por sentado que tú conoces. Y es como de, o sea, tal y como lo dijo cómics y otros pormenores, ¿por qué Superman y Lois están juntos? Porque sí, porque así es en los cómics. O sea, esa crítica va más justamente ajustada a esta película que a la de Snyder. Este Superman prioriza el salvar a uno por encima de pelear contra el otro. Ahí creo que se marca otra diferencia importante con el Superman de Zack Snyder, en donde se prioriza tanto la pelea que de pronto queda de lado el asunto de salvar, el tema del verdadero heroísmo. En Man of Steel, esta pelea entre Zod y Superman acaba con una ciudad entera. Es una pelea con momentos muy brutales, pero creo que es dramáticamente más interesante ver a Superman midiendo sus golpes en función de que el daño colateral no termine provocando un pedo peor que el que estaba evitando. Es que aquí ya depende mucho de contextos, güey. O sea, directamente el contexto en esta película, o sea, es Superman peleando con un Kaiju, que el Kaiju prácticamente no le hacía daño a nadie y le daba tiempo a Superman para rescatar a otras personas. Encima llegó la Justice Gang a ayudarle. En comparativa en Man of Steel, en el que, bueno, también cabe recalcar, este Superman tiene 3 años de experiencia. En Man of Steel, Superman no se podía permitir darse el tiempo para prestarle atención a los daños colaterales porque Zod iba a causar aún más daño.
Ya lo hemos visto en cómics, ya he sacado justamente ese cómic, ahorita no lo voy a sacar porque me da flojera, pero incluso el Superman de los cómics sabe que tiene que darle prioridad al enemigo, porque si no el enemigo va a causar más muertes. Vamos a suponer que salva a 1 o 2 personas, mientras que el enemigo ya mató a otras 20. En cambio, si le presta atención al enemigo, a lo mejor van a morir 10 o 5. Eso es lo que justamente termina siendo, ¿cómo se llama? Superman. Y ahora, también, cabe recalcar, en Batman v Superman, un Superman ya más experimentado, Superman sí prioriza el no hacer daños colaterales y llevarse las pelas a otros lados. Ya un Superman más experimentado que justamente toma a Doomsday y se lo lleva. Doomsday, una chingadera que no es inteligente, por así decirlo. O bueno, no sabemos qué tanto. Pero contra Zod no tuvo oportunidad. Y ya lo vimos justamente en el directo pasado que estuvimos viendo eso. O sea, las situaciones en las que se ponía al Superman de Snyder no le permitían, porque si se descuidaba en algún momento, los enemigos lo atacaban. Entonces no podía darse el lujo de. Porque sí salvó a una que otra persona. O sea, en medio de la pelea, podríamos decir, o sea, está la escena esta en la que Superman va. Ay, bueno, la podría poner, pero me da flojera. La pelea esta en Smallville, en el que están peleando y Superman, en lugar de ir a atacar al enemigo, va y ahí salva a un soldado que estaba cayendo de un helicóptero. E inmediatamente lo salva, le dice, ¿estás bien? Luego llegan y le ponen un madrazo, güey. Entonces, son esas situaciones, güey, que eran diferentes. O sea, en la Superman 2025 son situaciones mucho más fantasiosas. Un kaiju que no le está haciendo daño a prácticamente nadie y tiene el tiempo para salvar a personas. En Man of Steel, ¿no? En Man of Steel está muy complicado que Superman tenga la oportunidad para hacer esos actos heroicos, por así decirlo. Que sí los hace, pero la tienen mucho más complicada. O sea, no pelea contra cosas que nada más están lanzando ataques como NPC, sino que pelea con chingaderas que específicamente quieren destruir el mundo. Entonces, es una comparativa que no podemos llegar a poner porque son contextos de historias muy diferentes. En Man of Steel tenemos a un Superman inexperto lidiando con un problema a escalas bíblicas y acá en sus primeras 4 horas siendo Superman. Y acá tenemos un Superman de 3 años que se está enfrentando a cosas que son del día a día porque las personas de Metrópolis incluso están acostumbradas a eso. La gente en el universo de Snyder no estaba ni medianamente acostumbrada a que una pinche nave alienígena llegara y empezara a hacer un desmadre. Entonces, no es directamente comparable y no habla sobre la personalidad de uno o de otro. Simplemente habla de los tonos diferentes de cada universo. Que el universo del Superman 2025 es mucho más fantasioso y tiene a un Superman ya mucho más experimentado y en Man of Steel era una situación bíblica prácticamente sus primeras 4 horas. O sea, este güey era una misión secundaria normal en un día a día y a Man of Steel cuando llegó a Zod es básicamente matemos a Dios. Así, en tu primer pelea, güey. Es así. Man of Steel trae un villano del pasado de Superman, un villano de Krypton. En cambio, en Superman ponen como villano central a Lex Luthor. Y desde este villano tocan 2 conflictos. Uno más propio de la ciencia ficción, el universo de bolsillo que usa Lex Luthor como portal y como cárcel, y un conflicto político entre 2 naciones con nombres inventados, pero que resuenan con un conflicto geopolítico real de la actualidad, y ambas cosas son causadas por Lex Luthor. ¿Qué villano es mejor? Aquí creo que no hay una respuesta objetiva, esa que Creo que sí, güey. O sea, a muchos les puede gustar este Lex Luthor y pueden decir que es el mejor Lex Luthor. Ni de pedo, es mucho mejor. O sea, es mejor en un capítulo. Te puedo poner un capítulo cualquiera de Smallville y lo tengo mucho mejor desarrollado que justamente en 40 minutos o menos. En todos los momentos de la película de este Lex Luthor. El Lex Luthor de las películas clásicas de Superman también mejor. El Lex Luthor de Kevin Spacey también mejor. O sea, de hecho, diría que es el peor Lex Luthor de live action. O sea, sin duda alguna. No es que se parece más al de los cómics, eso me suda un huevo. Como personaje, a nivel de escritura, es el peor Lex Luthor. El de Batman v Superman, aunque el de Batman v Superman no se parezca al del cómic, es un Lex Luthor, es un personaje que está mucho mejor escrito que este. Así que si estamos hablando de uno de los peores personajes, o de hecho te diría uno de los peores antagonistas en películas de Superman, definitivamente Zod está mucho mejor escrito que este Lex Luthor, güey. O sea, definitivamente, güey. Pero fundamenta por qué es un mal Lex Luthor, güey. No es que te esté diciendo que es un mal Lex Luthor, es que te estoy diciendo que es un mal personaje, güey. O sea, los otros Lex Luthor eran personajes mejor escritos, mejor desarrollados, con mejores diálogos. Este Lex Luthor acá es un personaje completamente, o sea, no se desarrolla
ese origen de ese odio a Superman, no se desarrolla su plan, no se desarrolla tal. La película empieza con prácticamente ya todo hecho. Entonces, los conflictos de Superman, ¿por qué va desarrollando tanta envidia, tal? Nada. No sabemos absolutamente nada. La Superman del 78, por ejemplo, Lex Luthor va aprendiendo de él, va teniendo envidia de él, va justamente, de hecho es él el que se le ocurre lo de la kriptonita. Entonces, vas desarrollando a un personaje a lo largo de la película. Incluso tienen su primer enfrentamiento, sus primeros diálogos, tal. Eso le agrega mucho al personaje. Y es a lo que voy. O sea, si hablamos de escritura, es meramente eso. Es meramente eso. Porque ya tú me dirás, pero es que en el cómic es así. Pues es que da igual. O sea, si el cómic es así, eso no identifica si es un mejor o peor personaje. Si se parece más a un cómic o a otro, eso no lo identifica. Este Lex Luthor es el mejor. ¿Por qué? Porque así es en el cómic. Eso no es un argumento. Eso meramente es una adaptación más fiel. Va, te puedo poner la palomita ahí. Pero que tú me digas que este es un buen personaje, no. Al chile no. Es un personaje que está ahí, está ahí realmente. Superman ha sido un chico muy malo. De hecho, es que hasta el Lex Luthor que ya aparece en esa película de la muerte de Superman, cómo desarrolla ese sentimiento de, oh, yo debía haber sido quien matara a Superman y por esa necesidad crea otro Superman. Lex Luthor tampoco es que sea el personaje más complejo y considero que todas sus versiones cinematográficas son muy cercanas al cómic. Hablando también de Batman y Superman. No sé, es que no te estoy diciendo que tenga que tener una gran complejidad, porque los personajes no necesitan ser complejos para ser buenos. Lo que necesitan es que se desarrollen sus motivos. Y bueno, o sea, hablar de justamente Zod, ya directamente hablamos de hasta los inicios de la película. O sea, es que los conflictos de Zod todos se van desarrollando progresivamente. Incluso el hecho de que al final pierda todas esas motivaciones y ahora decida por completo, ahora sí, pelear con Superman y le diga, yo fui criado o sea, yo nací básicamente para proteger a Krypton y ahora Krypton no existe, me arrebataste el alma. Y que justamente empiece un conflicto mucho más intenso entre estos dos desde un inicio, el libre albedrío contra el güey que su destino estuvo marcado desde que nació, da mucho. Y es una dinámica que se va desarrollando a lo largo de la película. Y en cambio, Lex Luthor es exactamente el mismo güey desde el inicio hasta el final, que solamente habla y te dice, yo envidio a Superman. Y así, hago las cosas por envidia y porque lo odio. Es que eso fue lo que no me gustó de este Lex Luthor. O sea, este Lex Luthor tiene unos momentos tan sobreexpositivos, pero sus motivaciones son las mismas de 78. Lo detesta porque ya lo metió en prisión desde la primera película. Sí, pero la diferencia entre Returns y esta es que Returns tiene su antecedente. Ya tiene su película y es una continuación de esas películas. Es un arco de personaje que continúa. Ya hay un resentimiento establecido en una película previa y ya se trabajó eso. Y el personaje continúa de ese mismo modo caracterizado. Acá no. Acá inicia así. Y a nivel de escritura tú no puedes basarte en es que Lex Luthor en los cómics es así. No. Directamente tiene que trabajarse eso. Y esta, al ser la primera película y encima que se llevan enfrentando en múltiples situaciones y es la primera vez que se ven en 3 años, eso está cabrón. Pero sí hay que terminar de ver el video. Criterio de cada quien. Creo que hay una diferencia interesante en tanto que Zod es un tipo que viene a reconstruir su planeta a costa de la Tierra, es un villano con un motivo hasta cierto punto entendible, y en cambio Lex Luthor es un villano de caricatura, pero en el mejor de los sentidos. Es malo, profundamente malo. Odia a Superman y de eso se trata su búsqueda. Lo demás es daño colateral y precios que está dispuesto a pagar para matarlo. Creo que en el panorama del cine de superhéroes de hoy, un villano como este resulta hasta refrescante, porque ya hemos visto historias que nos hacen empatizar con el villano. Incluso es que siento que refrescante villanos como el Pingüino, güey. O sea, Lex Luthor me parece muy X, güey. O sea, realmente no me parece algo que tú digas, uy, señor-M, bienvenido. O sea, no, de plano, o sea, algo que sí es revolucionario, sí diría yo, el Pingüino. Porque los villanos, tal y como lo dice él, te los vienen victimizando desde hace un tiempo, pero Lex Luthor. apoyar más su causa, Angelino en un afán de hacer algo 64 distinto y dice, de entregar 10 pesos a que en 3 años cambiara de opinión con Superman. No sé. a la fantasía, aquí optan por hacer un villano de cómic porque la película pretende ser eso, como un cómic. Ahora, a pesar de todo esto, no creo que estemos frente a una película perfecta. Superman trata de abarcar tantas cosas que algunas quedan medio tibias. Está el conflicto de la grieta espacial, pero la invasión de este país orquestada por Lex Luthor, pero la opinión pública de Superman, el proyecto del gobierno de contratar héroes de Lex Luthor, el perro de Superman que no es su perro y que termina rescatándolo en demasiadas ocasiones. Nos presentan un montón de personajes nuevos porque esta película echa a andar un universo y a veces rompen con humor momentos que hubieran aterrizado mejor de haberlos dejado ser sensibles. Pero la diferencia Cuando le dicen viejo sentimental a Pa Kent, güey, lo detesto eso. fundamental que más he leído en redes entre estos dos personajes es que aquí Zack Snyder construyó a un dios y aquí James Gunn trató de hacer a Superman humano.
Qué pendejos, güey, los que dicen eso, güey. No mames, es más humano el Superman de Cavill que el de James Gunn, güey. O sea, y por lejos, güey. No. O sea, la gente tiene un concepto de lo que es la humanidad muy raro. O sea, por inmadurez emocional lo quieren poner más humano que a este. Y cuando momentos de humanidad le hemos visto más a en ambas películas. O sea, es muy rara la gente. O sea, la gente está rara. es mejor. Creo que eso, igual que muchas características de cada película, dependen también de su época. El Superman de Zack Snyder tenía que ser un dios porque esa era la carta que como universo podían jugar. Marvel le estaba rompiendo con sus personajes. Es que ni eso, güey. O sea, lo de la temática de. Es que. Es que el guión, güey, de Batman v Superman está tan cabrón, güey, que le hizo creer a la gente genuinamente que estaban viendo a un dios, güey. O sea, qué genialidad hicieron Goyer y Snyder, güey. Bendito Dios. O sea, bendito Dios, hicieron una genialidad, güey. O sea. Esencia son humanos que de pronto adquirieron un poder que les permitió enfrentar a dioses. Superman, en cambio, ya era un dios y eso lo hacía diferente y eso tenía sentido entonces. Hoy el panorama es otro. Este Superman enfrenta un conflicto político complejo, una grieta en el Es que un conflicto político complejo. Es que puede sonar bonito, güey, pero la película tal cual, la película ni se toma en serio el conflicto de Superman, porque el dictador del país que quería invadir es tal cual, o sea, es hasta ridículo, güey. Lo reduce, exacto, es como lo dice el Diogo, reduce al absurdo ese conflicto político. El conflicto político profundo lo vimos en Batman v Superman. O sea, ahí en Batman v Superman fue Chris Terrio y Zack Snyder los que escribieron. Goyer, de hecho, iba a escribir una película que jamás pudo ser de Green Lantern ambientada en el DCU. No sabía que el guión de Batman v Superman no era de Goyer. Eso no me lo sabía. Esa sí no me la sabía, ¿eh? Hola, Celery, soy Vince, pero perdí la cuenta. O sea, te acabas de hacer otra. Hermano, mira dos películas de Dark Knight Returns, te das cuenta de Batman y Superman es una adaptación de esa historia, pero con Superman de prota en lugar de Batman. Ojo. espacio que va a romper el mundo, el odio del planeta entero ante la idea de que vino a conquistarlos, y le parten la madre varias veces, pero al final es capaz de absorber todo ese odio y convertirlo en bien. Esa es la clave de su heroísmo, es la clave de su poder. No el hecho de que sea un dios. Es que si se fijan que cuando hablan, hasta no en el hecho de que sea un dios, se fijan cómo indirectamente cuando hablan de este Superman, lo que están describiendo es lo que pasó en Batman v Superman, güey. O sea, ¿se dan cuenta de eso? O sea, es muy gracioso, güey, como cuando hablan de una película muy superficial en esos temas, terminan dándole una profundidad a esas temáticas y más bien de lo que terminan hablando es del Superman de Henry Cavill, güey, en Batman v Superman. Se me hace muy, no sé, muy gracioso, güey. Sino el hecho de que elige ver la mejor cara de la humanidad. Y eso hoy El Superman de quizá Snyder. sea necesario. El mundo ahorita es un lugar muy distinto que Es el que que eso lo lleva haciendo Snyder desde 2016. vio en el cine a este Superman. Este es bueno, profundamente bueno. Es el heredero espiritual de este Superman que llegó al cine hace décadas y que representa heroísmo y el bien y todo eso que puede que sea una fantasía. Pero eso es esta película, una fantasía, y se entrega a la fantasía. Tiene sus varios defectos, pero esta idea de Superman cae rico hoy. Y hasta podríamos decir que el conflicto se hace más complejo acá, donde aquí tenías a un dios enfrentando a otro, aquí tienes a un humano que se cree dios enfrentando a un dios que elige ser humano. Esta película Está raro. Y creo que justamente los que hayan visto la Superman 78, sí, no concuerdo. O sea, no se parecen. A ver, todos los Supermans tienen algo en común, sí, pero con el de 78 no lo veo ni medianamente cerca a una evolución espiritual del 78. O sea, no. El del 78, de hecho, le sudaba la polla a matar, güey. O sea, en la segunda película le da hasta risa que Lois Lane mate a una kryptoniana, güey. Entonces, le devuelve la esperanza a DC para su nuevo universo. No necesariamente reactiva el furor del superhéroe que culminó en 2019 con toda otra historia, y habremos de ver cómo le va en taquilla y habremos de ver en unos años cómo cambia nuestra percepción de esta película, si esos defectos técnicos y narrativos resaltan aún más y se pierde este espíritu de heroísmo que hoy celebran quienes les gustó. Esto lo grabo a menos de una semana del estreno de Superman. Capaz en un mes la cosa ya es diferente, pero en Deblo este 101 puede ser. dice, entonces, este video es lo que tú dijiste al inicio de las críticas repetitivas. No me gusta porque si te fijas, realmente habló mucho y habló mucho. O sea, este no es un video como los otros que hemos visto en los que se habla tanto y no se dice nada. Aquí, por ejemplo, si te fijas, expuso bien todos sus puntos que pese a que no esté de acuerdo o pese a que en algunos directamente esté objetivamente equivocado, lo expuso bien y se entendió. En algún momento detuvimos el video para decir a qué se está refiriendo. En ninguno, güey. Es un video que para lo que es, o sea, este video da mucho mejor crítica que otros sin necesidad de meterse en términos pretenciosos que
esos creadores de contenido seguramente ni entienden. Y acá lo mantiene en lo simple, con puntos más simples, pero igual profundizó. Si tú te fijas aquí, profundizó en muchos más temas que otros videos que hemos visto que han puesto incluso comparativas directas con otros personajes. Entonces, directamente, muy bien en ese sentido. Ahora, pues realmente ya son cosas que hemos venido escuchando, porque aparte el video ya es más o menos viejito, ¿no? Hace 4 meses, entonces pues, tiene su rato, güey. Así que, o sea, al menos como crítica está bien, güey. Independientemente de si estás de acuerdo o no, los puntos están bien puestos. ¿Estarán peor o mejor sustentados? Eso, pues ya es como se llama, es cosa aparte, pero de que está bien estructurado el argumento, lo está. Como te digo, ya esa parte de si utiliza el argumento correcto o no, o una situación que no entendió o no, pero bueno, yo creo que donde se cae el video es cuando pasa a hablar de su opinión personal a decir la opinión de internet. Puede ser, pero bueno. Es lo que hacía falta. ¿Cuál de estos dos es mejor? Creo que los dos me dirían que no tiene caso responder eso. Y la respuesta es este es mejor. El man, te la sudo. ¿Cuál? Bien. O sea, estoy de acuerdo en su video en ciertas partes, en otras directamente creo que se equivoca a lo mejor por el desconocimiento del personaje o por no profundizar tanto en las películas, porque como te digo, hay muchas de las cosas que dijo que justamente son como incorrectas, por así decirlo, pero expuso bien